Mm, Ya empezamos. Así es, señor Juan. Ok. Entonces déjame empezar acá. Chévere. Y entonces, acá está. Confírmame, por favor, que la presentación se ve en pantalla. Sí, señor. Corazón. Podemos ver la Excelente. presentación. Ok, excelente. Mi nombre es Juan Luis Vargas Molina. Yo soy matemático de profesión. Mi área práctica es la criptografía. También me desempeño un poco en el área de ingeniería de sistemas y programación, diseño de sistemas, especialmente lo que le llaman en inglés HPC, High Performance Computing, que tiene mucho que ver con optimización de sistemas a escala. Entonces, mi charla el día de hoy será acerca de blockchain, de cadenas de bloque, de qué es, cómo funciona y cuándo un blockchain puede aportar valor. Específicamente, la charla de hoy va a ser dirigida a una audiencia general, a una audiencia que no necesariamente tiene conocimiento de programación, de sistemas distribuidos, de software development, y que simplemente le gustaría entender de una forma muy llana y simple qué es el blockchain, los conceptos relacionados de cómo funciona y cuándo puede ser utilizado. A lo mejor una charla súper técnica de lo que es y cómo funciona, la podría dar en otro momento. Pero por hoy es simplemente algo dirigido a una audiencia general. Entonces, me gustaría empezar con la motivación de la tecnología del blockchain, que se parece algo a esto. Entonces, imagínate si todos necesitamos la misma verdad para operar a nivel de negocio, a nivel de empresa, a nivel de gobierno. Lo difícil sería acordar esa verdad cuando nadie manda. Entonces, si tú estás en un escenario donde no hay una autoridad central que tenga toda la información y que la valide, y en donde muchas partes tienen que cooperar para crear una historia en las que todos puedan utilizar para operar, la pregunta se convierte, ¿cómo se hace eso? Entonces, puntualmente, para dar un ejemplo, tú puedes tener varias instituciones, supón tú que ABC son bancos diferentes, por ejemplo, o pueden ser suplidores diferentes, o si tú eres un gobierno, pudiese ser instituciones diferentes. Y hay una parte operativa para operar como empresa o como gobierno, en donde tú necesitas consolidar eventos de cada entidad A, B y C en una sola historia, coherente, congruente, verídica y factual. Entonces la pregunta se convierte en cómo se organiza todos los eventos de todas estas diferentes entidades en una historia coherente a través del tiempo y que sea resistente a fraude y a varios mecanismos de decepción. Entonces, la motivación es esta. ¿Cómo cuando hay muchas entidades diferentes que necesitan una sola historia, se puede organizar los eventos? Dígase, pueden ser pagos, si estamos hablando del mundo financiero, puede ser trazabilidad, si tú tienes un negocio, tienes muchos suplidores y tú quieres saber en dónde han estado todo tu inventario, por dónde ha pasado. Puede ser también en el mundo de bienes raíces, donde tú tienes propiedades de títulos. Y según pasan los años y las décadas, tú quieres tener un récord de quién ha tenido el título, quién ha traspasado a quién, y que tú puedas tener una historia y de cualquier propiedad ver el historial de quién ha tenido qué. Y date cuenta que, por ejemplo, eh, en el uso práctico específico de las propiedades, tú tienes los dueños, tú tienes los bancos, también hay financieras, también hay corporaciones que pueden editar y van a querer actualizar un mismo récord a través del tiempo. Entonces, esa es la motivación y el contexto
en el que surge blockchain. Creo que hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar, porfa. Entonces, puntualmente el problema es quién lleva la cuenta. Entonces, hay muchas actividades que dependen de un registro. Y quién tiene qué, en el caso de las propiedades, qué pasó y quién pagó a quién. Son como que ejemplos sencillos de situaciones en las que tener un registro central es muy importante. Entonces, hoy solemos utilizar intermediarios para hacer esto. En el mundo financiero, por favor, apaguen el micrófono que se escucha. Escúchame, Juan Elena, por favor, puedes, gracias. Sí, entonces hoy solemos utilizar intermediarios para que haya una base de datos central y haya una entidad central que verifique el contenido que va en ese registro. Entonces, en el mundo financiero tenemos a los bancos y en el mundo general de servicios generalizados tenemos plataformas. Hay muchas plataformas que utilizamos, especialmente como negocios, que nos ofrecen servicios. Y esas compañías que ofrecen las plataformas son las que llevan el registro de los eventos. En el mundo legal tenemos la notaría, los notarios, que funcionan como el registro del Estado para verificar y certificar que un evento sucedió en una fecha y que las dos partes de ese evento, ya sea un contrato o lo que fuese, estuvieron presentes y firmaron, y ese notario da su palabra, ¿verdad? Bajo juramento que eso pasó así. Y también tenemos el caso de auditoría, que ya aplica en todos los ámbitos financieros, legales y demás. Hay diferentes tipos de auditoría, inclusive auditoría criptográfica. Entonces, esos son los intermediarios que utilizamos hoy en día en diferentes ámbitos. Obviamente, el banco tiene la confianza de la gente. Entonces, excelente, lo mismo con las plataformas, los notarios y los auditores. Entonces, eso funciona. En el día de hoy eso funciona. Hay unos costos asociados con los intermediarios. A los notarios que pagarle, los bancos cobran, las plataformas también, los auditores también. Hay un tema de tiempo y se nota mucho en el Estado. El Estado toma días, semanas para certificar cosas. Los bancos, especialmente en República Dominicana, si tú haces muchas transacciones al extranjero y son por montos considerables, puede durar hasta 2 o 3 semanas para que se confirme toda la información y esos fondos estén disponibles. Entonces, también hay un punto único de fallo. Si tú usas una plataforma o tú usas un banco, por ejemplo, y algo le sucede al banco o a esa plataforma y se pierden las bases de datos, por ejemplo, todos los eventos que están ahí grabados y registrados se pierden. Entonces, ese es uno de los grandes problemas con tener una sola entidad que tenga la autoridad, pero que también, si algo le fuese a pasar, no hay redundancia para recuperar información. Entonces, un ejemplo muy sencillo, si una sola persona guarda el Excel de gastos porque tú te fuiste con 10 amigos, qué sé yo, por una semana de vacaciones, y todos dependen de la honestidad que tiene esa persona, según lleva el Excel, y los gastos en el viaje, dependen de su cuidado, que guarde bien dónde está el Excel para que no se pierda y esos eventos registrados no se pierdan, pero también dependen de su disponibilidad. Si tú te fuiste por una semana de vacaciones y esa persona tú en un momento la necesita, pero está scuba diving o skydiving o se fue para el río y tú necesitas a esa persona en ese momento, esa persona tiene el registro, es honesta y todo bien, pero si no está disponible cuando tú lo necesitas, es un tema, porque ya en términos operativos, a ti eso es un costo hacia ti, en términos de tiempo. Y un punto único de fallo. Entonces, estos son los modelos de registros centrales, que son la fuente oficial y normalmente son entidades a las que les tenemos confianza. Y hay riesgos asociados. Pueden haber errores o fraude. El tema de los errores es cuando información está ahí, que no es factual, pero no está ahí de forma maliciosa. No fue que intencionalmente el banco o una plataforma quiso hacer daño, sino que hubo un error en el sistema. Puede haber fraude, donde hay gente que maliciosamente utiliza el sistema
para robarle a otros o impersonar personas. Tenemos las caídas y la censura. Las caídas especialmente cuando los bancos pasa, cuando los servidores no están disponibles, se caen los servidores, entonces hay un tiempo en el que el servicio no está disponible. La auditoría es difícil, especialmente a escala. Si tú tienes varios negocios o si tú tienes varias instituciones a las que tú le quieres hacer auditoría, con el tema de los inventarios para los centros de almacén, es un tema muy grande, el tema de la auditoría del inventario, especialmente a escala. Y también asociado hay comisiones y retrasos. En el caso de los bancos y transacciones internacionales, eso es muy palpable. Y hay comisiones, o sea, todo el mundo cobra por ofrecer un trabajo porque es un trabajo. Entonces, ese es el problema o la situación con quién lleva la cuenta y algunos de los elementos asociados con este tipo de tarea de llevar un registro cuando el registro está centralizado. Entonces, el problema, si lo pudiésemos enmarcar en una pregunta, es cómo coordinar y confiar en los eventos de una historia. Cuando tenemos muchas entidades que están aportando información, eventos a la historia, ¿cómo podemos coordinar que todos los eventos sean grabados, que se grabe también cuáles son las entidades que están añadiendo los eventos a esa historia y cómo podemos hacerlo de una forma en la que se confíe en la historia que se va creando? Entonces, vamos a hablar más detalladamente de eso adelante. Entonces, con el blockchain hay varias ideas centrales. La primera idea es un registro compartido que no depende de una autoridad central. O sea, no hay un jefe que toma decisiones. Eso es lo primero. Un registro compartido que no depende de un jefe. Esa es la primera idea. La segunda idea es firmar para escribir un evento en la historia. Es decir, cualquier entidad en el sistema puede añadir eventos a la historia, puede escribir con el requerimiento de que firme, lo mismo como si fuera un notario, que firme que fui yo como entidad que añadí este evento. La idea número 3 es que haya un costo de edición irrazonable a eventos ya registrados en la historia oficial. Es decir, que si yo como entidad escribí un evento y se añadió a la historia y pasa un tiempo, un mes, 2 meses, un año, y yo quisiese volver hacia atrás, editar ese evento para que no aparezca en el registro, que el costo de hacer eso sea tan irrazonablemente alto que aunque yo quiera, no pueda. Que el costo sea tan alto, primero, que yo no tenga los recursos para editar eso. Y segundo, que aun si tuviese los recursos, el costo sea tan alto que yo no tenga incentivo para hacerlo, que yo no quiera hacerlo, aunque tuviera los recursos. Yo puedo añadir un registro nuevo y actualizar algo viejo. Eso se puede hacer. Pero lo que no puedo hacer es borrar historia, porque la historia es historia, la queremos ahí. Y si algo cambia, lo actualizamos, pero que no podamos borrarlo. Entonces, a eso me refiero con un costo de edición irrazonable. Eso ayuda mucho con el fraude, de que no se puedan borrar cosas del pasado. Y la idea número 4 es que la historia sea pública y auditable. Que cualquier persona pueda ver la historia, pueda verificarla independientemente. Y voy a hablar un poquito más de ese proceso. Entonces, esas son las cuatro ideas centrales que conforman los pilares de lo que hoy en día es el blockchain. Obviamente, o no tan obviamente, dependiendo en dónde se aplique, ya se generan otras propiedades, otras características que se le pueden añadir a estas. Entonces, un libro mayor es como una memoria compartida. Si tú tienes una compañía y tú tienes, qué sé yo, 10 departamentos, el libro mayor de la compañía lleva la contabilidad de todos los departamentos. Entonces, la compañía, como compañía, tiene una historia que se escribe en el libro mayor, una historia financiera. Cada departamento tiene su propia historia.
Entonces, cada historia individual de cada departamento se añade a la historia de la compañía como entidad. Entonces, es un registro de evento, como un historial. Entonces, en el libro mayor tú puedes añadir, Ana es dueña de la bici, Luis pagó 50 euros, el envío llegó, y siempre se añade quién añade el récord, el evento a la historia, y en el caso de transacciones financieras, de qué cuenta a qué cuenta se envió dinero. Y normalmente se hace una notita con el motivo de esa transacción. Entonces, en el libro mayor es simplemente un historial de eventos puntuales que se han dado dentro de un contexto. Entonces, si todos comparten el mismo libro mayor, coordinarse es más fácil, porque todos están compartiendo la misma historia. Entonces, por ejemplo, el libro de la biblioteca, el libro de préstamos funciona porque muchos aceptan la misma verdad. Es decir, la gente puede chequear que las transacciones se han dado de esa forma y pueden convalidar. Entonces hay un consenso de que el historial es ese. Y esa es una de las razones por la que el libro mayor, que la historia sea pública y auditable, es muy importante. Entonces, si para una audiencia general, esta definición de blockchain encapsula la esencia de lo que es el blockchain. Ya las personas técnicas de seguro estarán pensando en los detalles de implementación y demás, pero esta definición encapsula la esencia. Entonces, el blockchain es un libro mayor compartido donde se añaden páginas, o conocido como bloques, encadenadas, y una red acuerda cuál es la siguiente página. Entonces, el blockchain es un libro mayor compartido, o sea, distribuido, donde se añaden páginas a la historia que están encadenadas. Voy a abordar en un momento lo que significa eso y por qué es importante. Y hay una red que, de acuerdo a unas reglas, se pone de acuerdo en cuál es la siguiente página que se añade al libro mayor o a la historia. Entonces, tenemos los bloques, que son las páginas que tienen los eventos según se van registrando. Hay algo que se llama un enlace, que son unos sellos que apuntan hacia la historia ya escrita. Voy a hablar de eso en un momento. Y hay un consenso donde muchos, o sea, todo el que quiera puede revisar y aceptar páginas nuevas. Entonces, puntualmente, voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 bloques. Bloque 1 es la primera página. El bloque 2 sería la página número 2. Bloque 3, página número 3. Entonces, en el bloque número 1 podemos tener muchos eventos. Supongo que en este caso sea en el sector financiero. Entonces, la página 1 va a tener muchos eventos de transacciones, donde dirá de cuenta A se movió a cuenta B X cantidad de dinero o de monedas. Entonces, en el bloque 1 tiene una página con todas sus transacciones. Hay algo que se llama una huella. Y la huella lo que hace es que toma toda la información de esa página y hace unos cálculos matemáticos y te da una huella que básicamente es un número muy grande, como de 100, 200 dígitos, que es único a el contenido de esa página, de ese bloque. Si cambia una letra, una sola letra, en esa página, en ese bloque, esa huella, o sea, ese número de 200 dígitos, cambia completa y totalmente. Donde cada dígito que está ahí va a cambiar. Entonces, es una forma de darte cuenta muy rápidamente si hubo alguna alteración a esa página. Entonces, esa huella te da un resumen de lo que está escrito en esa página. Si un solo dato cambia en esa página, la huella se modifica totalmente. Entonces, esa es la primera página. La segunda página va a tener todos los eventos que tenga la segunda página y uno de esos eventos será la huella de la página anterior. Entonces, la huella es la forma de resumir lo que está en esta página y enlazar la historia de esta página con la siguiente página. Entonces, esa huella de la página 1
se añade como un evento en la página 2. Y la página 2 hace su resumen y tiene su propia huella. Entonces, si la huella de la página 1, que es parte de la página 2, cambia, entonces la huella de la página 2 también cambia. Y es una forma de darte cuenta si en alguna de las páginas de tu libro mayor, de tu registro, hubo un cambio. Porque tú lo que haces es que cuando tú vas a una página, tú calculas la huella de esa página y tú la chequeas contra la huella que está escrita en esa página. Si no coinciden, entonces tú te puedes dar cuenta que hubo un cambio que no fue firmado, que no fue autorizado, que no fue aprobado. Entonces, las huellas son la forma en la que tú puedes encadenar o enlazar una página con la siguiente página en tu historia. Entonces, ¿verdad? En el mundo técnico, a las páginas le llamamos bloques. Entonces, cada bloque apunta al anterior de esta forma. Cada bloque incluye la huella del bloque anterior. De esa forma, si tú, por ejemplo, estás viendo la página número 30.000, por ejemplo, y tú quieres saber si es parte de la historia oficial que se ha consensuado, tú puedes empezar a calcular la huella de esa página y de la anterior hasta llegar hasta la página número 1. Y si todas esas huellas coinciden con la huella de la página hasta que tú llegas a la primera página, entonces tú sabes que la página número 30.000 que tú tienes es parte de la historia oficial y que en el medio no hubo un cambio ilícito, no hubo fraude. Entonces, varias piezas clave para que esto funcione. La primera son las firmas. Entonces, una firma digital demuestra dos cosas. Primero, que quién autorizó una acción. Si yo añadí un evento y lo firmé, lo mismo que una firma real, yo estoy diciendo que fui yo que añadí ese evento al registro, a la historia. También la firma digital se asegura de que el mensaje no fue cambiado. Hay una forma de detectar que lo que yo firmé se entregó como yo lo firmé, sin que hubiese sido editado en el camino. Si yo digo, por ejemplo, que yo voy a donar, qué sé yo, 50 pesos, por ejemplo, y lo firmo, alguien puede cambiarlo y decir que yo quiero donar 500. Pero entonces hay una forma de verificar que mi firma no valida esa declaración, porque lo que yo firmé fue otra cosa. Entonces, matemáticamente, en el mundo digital, las firmas tienen esa propiedad de que tú puedes validar que el mensaje que llegó fue el que el autor intencionó. Entonces, eso es muy importante. Entonces, piensa en ello como un sello personal muy difícil de falsificar. Las firmas no explican el contenido, por ejemplo, no explica el contenido de un recibo, solamente prueba que yo acepto su contenido y que el contenido que está ahí yo lo apruebo y quiero que sea incluido en la historia oficial. Entonces, las firmas son muy importantes. Entonces, yo tengo el mensaje, yo firmo, sello ese mensaje y cuando ese mensaje llega al libro mayor, puede ser verificado de que yo fui el autor de ese mensaje y que el mensaje no ha sido cambiado. Entonces, de nuevo, hay algoritmos que verifican esto, que sea así. Entonces, esa es la pieza 1 que es clave, las firmas, donde tú puedes confirmar la autoría de los eventos que se añaden a tu historia, al libro mayor. Lo segundo son las huellas. Entonces, una huella digital es un resumen corto del contenido. Entonces, si tenemos una página, por ejemplo, con 10.000 transacciones y yo quiero un resumen de todas esas páginas, hay algoritmos que me generan una huella. Y esa huella, o sea, es un solo número, como de 200 dígitos, y eso únicamente me identifica a mi página. Si cambia cualquier contenido, puede ser una sola letra, la huella cambia, totalmente cambia, te da un número completamente diferente. Entonces, es un muy buen detector de manipulación. Los bloques, como ya lo había mencionado, se enlazan con estas huellas. Por eso el pasado es difícil de reescribir. Entonces, una analogía a esto es que es difícil abrir
y volver a cerrar el paquete sin dejar rastro. Entonces, eso es lo mismo. Una vez que la historia ya está escrita, es muy difícil volver hacia atrás, reescribir la historia de una forma que se valide y que el resto de la comunidad la acepte sin darse cuenta de qué fue lo que pasó, porque ya hay una historia escrita. Entonces, puntualmente aquí, lo que le explicaba anteriormente, donde tú tienes un bloque, una página que contiene los datos, es decir, las transacciones, los eventos que se añadieron a esa página, y incluimos también la huella de la página anterior para enlazar la historia que ya tenemos con la historia que vamos a escribir en esta nueva página. Entonces, esta huella de esta página que tengo será utilizada en la próxima página para enlazar la historia que hemos escrito hasta ahora con la nueva página que le vamos a añadir a nuestra historia. Entonces, si hay algún fallo en alguna de esas huellas, se rompe el enlace, se rompe el encadenamiento y ahí tú puedes detectar fraude muy fácilmente. Porque eso solamente pasa cuando alguien no autorizado hizo un cambio que no fue firmado y que no corresponde a una huella que fue consensuada por la comunidad. Entonces, esa es la pieza número 2, las huellas. Y la pieza número 3 tiene que ver con consenso. Tiene que ver con cómo se añade un bloque nuevo, cómo se le añade una página a la historia. Entonces, hay varias cosas aquí. Lo primero es que cualquiera puede proponer un bloque nuevo. Entonces, hay un conjunto de reglas muy sencillas. Y si esas reglas validan, es decir, si alguien propone un bloque y ese bloque cumple con esas reglas, ese bloque se acepta sin peros. Especialmente si tú estás en una situación donde la entidad que propone un bloque se sabe que es una entidad muy poco confiable y de hecho muy maliciosa, y esa entidad propone un bloque y ese bloque valida todas las reglas, pasa todas las reglas, ese bloque se incluye en la historia, aunque la entidad que lo haya propuesto sea maliciosa. Entonces, el sistema está diseñado para que no importa qué tan malicioso tú seas, no importe, porque las reglas te protegen. Entonces, muchos verifican reglas simples, hablaré de las reglas puntuales en un momento, sin confiar en el proponente. Entonces, cuando eso sucede y tú tienes suficiente gente, suficientes entidades en el sistema que aceptan el bloque, eso se convierte en un bloque oficial, en una página oficial de la historia. Todo un ejemplo, con el tema de las reglas simples. Una de las reglas simples que se chequea, por ejemplo, en las criptomonedas es que si yo tengo cuenta A y voy a transferir, no sé, una moneda a cuenta B, una de las cosas que se chequean es que cuenta A tenga suficientes fondos para hacer esa transacción. Es una regla sencilla. Entonces, si yo quiero mandar una moneda de A a B, pero cuenta A solamente tiene media moneda, esa regla se viola y se rechaza ese evento y no se incluye en una página. Para darte un ejemplo de una de las muchas reglas que hay, que son simples, pero que protegen el sistema. Entonces, ok. Entonces, el tema de proponer bloques viene siendo como un acta de reunión, en donde alguien redacta, o sea, alguien forma los bloques, alguien va añadiendo los eventos y las transacciones a esa página. Hay otros que la revisan, las reglas simples y sencillas, para que todo sea coherente, y luego queda como una versión acordada. Entonces, se proponen muchos bloques, se proponen muchas páginas, y se van aceptando según vayan cumpliendo con las reglas simples. Hay algo que se puede dar, que es, por ejemplo, que al mismo tiempo se propongan dos páginas diferentes. La pregunta es cuál se acepta. La respuesta es que se aceptan las dos. Si cumplen las reglas, se aceptan las dos.
Entonces, lo que va a suceder es que tú vas a pasar a tener una cadena, un enlace, a tener dos. Entonces, lo que va a suceder es que en algún momento una de esas dos cadenas se le va a adelantar a la otra. Y esa cadena se convierte en la cadena principal. En Bitcoin, la cadena doble más grande que se ha hecho es de 6 páginas. Y ya en la 7ª página, una de ellas se convirtió en la oficial. Entonces, lo que sucede es que los eventos que están de un lado de la cadena también aparecen del otro lado. Lo único que el orden puede ser un poquito diferente. Pero esa es la manera en la que se resuelve cuando más de un bloque se acepta al mismo tiempo, que puede suceder. Entonces, esta es la pieza número 3, que es muy importante, que es el consenso. Entonces, ¿en dónde el blockchain como tecnología puede aportar valor? Entonces, si varios actores necesitan un registro y no hay un árbitro que todos acepten, o por ejemplo, si las entidades que necesitan el registro común se desconfían mutuamente, o hay incentivos que son opuestos o disimilares, el blockchain puede aportar mucho valor. Porque en el blockchain la confianza no es necesaria. Tú puedes trabajar con entidades de las que tú desconfías y el sistema funciona bien, igual. Entonces, ya en temas de pagos y liquidación, ya estamos en el lado bancario, es muy, muy útil. En el tema de trazabilidad, especialmente con el tema de los suplidores, registro y auditoría, especialmente en el sector financiero, es muy útil. Hay un tema de identidad también, donde, por ejemplo, el Estado ahora está implementando las cédulas digitales. Entonces, tú tienes millones de cédulas y tú tienes docenas de entidades públicas y docenas de compañías privadas que van a necesitar utilizar esas identidades, donde hay registros que se actualizan constantemente. Eso es una área donde el blockchain es muy útil. De hecho, Europa está creando un sistema de identidad que está basado en el blockchain, donde la Unión Europea como entidad va a ser la que mantiene ese blockchain de las identidades de los europeos. Propiedad digital, va a haber un momento en el que los títulos de los carros, de las propiedades, de propiedad intelectual, estarán en la cadena de bloque, también como registro, es muy bueno. La automatización simple también, por ejemplo, en los almacenes, con el tema de se me va la palabra, inventario. Con el tema de los inventarios, si tú tienes robots, por ejemplo, trabajando, o tú quieres automatizar flujos sencillos con inventarios a escala, el blockchain te puede ayudar con eso también. Entonces, límites y malentendidos comunes con el tema de blockchain. Lo primero que no magia, la gente cree que magia, pero no magia. Hay unos pros y unos contras. Entonces, reduce algunos costes de confianza. O sea, en un ambiente donde hay entidades participando que no se confían mucho, que digamos, es muy poderoso la tecnología de blockchain, pero introduce otras cosas. Entonces, hay un tema con la velocidad. Si tú necesitas mover cosas muy rápidos, estamos hablando de escala de segundos, escala de minutos, entonces tienes que tener mucho cuidado con qué blockchain utilizas para tu caso personal o tu caso empresarial o de Estado, o cómo consideras eso si tú decides diseñar tu propia cadena de bloque, que es posible. Hay un coste, o sea, operar los nodos y la infraestructura tiene un costo. Y verificar estas reglas simples y sencillas para extender el historial y crear páginas, o sea, no es gratis. Hay un costo operativo ahí. Hay un tema de privacidad. Entonces, muchas cadenas son transparentes y son públicas. Entonces, todo lo que sucede en la cadena es transparente al mundo. Y hay un tema de llaves. Por ejemplo, cuando tú firmas que tú estás mandando monedas de una cuenta a otra, esa llave es la autora, es la dueña de esa cuenta en tu libro mayor. Entonces, si tú pierdes tu firma digital, si se te perdió por la razón que sea, toda la moneda
que están en esa cuenta tuya, no la vas a poder utilizar. Porque cuando tú quieras sacar ese dinero de ahí y mandarlo a otro lado, una de las reglas simples del sistema es que la única entidad que está autorizada a mover monedas de una cuenta es la firma asociada con esa cuenta. Entonces, si tú pierdes tus llaves o tu cartera, entonces no vas a poder utilizar tus monedas. No hay forma, no hay un rescate, no hay un proceso que si vale eso, no hay forma. Si perdiste tu llave, si perdiste tu cartera, no hay forma de recuperar eso. Y eso es parte de la seguridad que tiene. Una prueba rápida para saber si tú necesitas blockchain en algún aspecto. Entonces, lo primero es, úsala cuando el riesgo, el coste de depender de un centro sea lo bastante alto como para justificar la complejidad. Entonces, para pensar en este esquema, entonces hay varias preguntas de si el esquema de blockchain es apropiado para ti o tú tienes un caso de utilidad. El primero es, varias partes deben actualizar el mismo registro. Si tienes muchas entidades que constantemente tienen que actualizar un registro, por ejemplo, cosas de entrega, cosas de itinerario, por ejemplo, ok, es como el primer paso que te indica, ok, a lo mejor sí debería considerarlo. Entonces, la segunda pregunta sería, no confían plenamente entre sí. O sea, si los actores y las entidades que tienen que actualizar el mismo registro, hay poca confianza entre ellos mismos o tienen incentivos muy distintos, incentivos que a lo mejor incentivan a algunos a no ser tan honestos como tú quisieras. Entonces, aquí es un indicador muy fuerte de que a lo mejor blockchain es algo a considerar de forma seria. Una tercera pregunta sería si una auditoría compartida y permanente aporta valor. Permanente porque es muy difícil borrar el historial y compartida porque todas las entidades que escriben el libro mayor tendrán acceso al historial completo. Entonces, si esas propiedades aportan valor a tu necesidad específica, entonces el blockchain puede ser una muy buena opción para operar. Y si aceptas más latencia y operación más compleja. Entonces, el tema de latencia es lo que dije anteriormente de a qué velocidad se mueve tu negocio. Si tú estás hablando que tú necesitas operar a niveles de menos de un segundo, por ejemplo, que hay casos, entonces a lo mejor no sea la mejor idea. La cadena que se mueve más rápido que yo conozco se mueve entre 1 y 3 segundos. Entonces, si necesitas algo más rápido de ahí, a lo mejor quieres utilizar otra cosa. Pero si la escala a la que tú necesitas moverte es mayor a esa, entonces hay muchas opciones. Hay un tema de complejidad, especialmente en el área de software, para crear la infraestructura para apoyar lo que tú quieres hacer en la cadena. También, si quieres crear tu propia cadena, que conozco un caso, puedes hacerlo, pero hay un costo enorme a eso. Y la pregunta es si la situación que tú tienes, primero lo amerita, y segundo, si es atractivo, si es rentable hacer tu propia cadena para cumplir un objetivo de negocios. Entonces, si tú respondes que no pronto a estas 4 preguntas, una base de datos normal, MySQL, MySQL, MongoDB, te funcionará perfectamente bien. Si respondes que sí a todo, entonces una recomendación muy fuerte a evaluar blockchain como una opción para ti. Entonces, 3 ideas claves que te puedes llevar contigo el día de hoy. La primera es que el blockchain es un libro compartido, un libro mayor compartido, que ayuda a mantener una historia común sin un único guardián, sin una autoridad central. Lo segundo es que funciona con sellos y acuerdos, es decir, con las firmas y con huellas. Y huellas hacen que la manipulación sea evidente y el consenso hace que las copias converjan, que mientras más tiempo tiene tu libro mayor corriendo y añadiendo páginas, tu historia se unifique. Porque cuando diverge, como ya mencioné, lo que sucede es que la historia más larga se escoge y los eventos que estaban en la otra historia se incluyen en esta, a lo mejor en un orden un poquito diferente. Entonces la historia converge a una sola. Y ya la tercera parte es que
El blockchain no es una solución a todo, definitivamente no. Es una tecnología que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y es un tema de asesorarse bien para determinar si el blockchain es algo que le puede aportar valor a tu institución o a tu negocio. Entonces, gran encaje para verdad compartida entre organizaciones y no reemplaza a todas las bases de datos, sino que simplemente una forma nueva y diferente de abordar el tema de un registro autoritario o global, en donde la autoridad viene por el compartir, el compartir la colaboración, el compartir el trabajo que entra en crear la historia, donde todo el mundo tiene algo que aportar, tiene algo que revisar, que firmar y puede ver y auditar. Entonces, esa es mi versión del blockchain dirigido a una audiencia general, sin hablar de muchas cosas técnicas. Espero que les haya gustado. Y si tienen preguntas, pueden preguntarme, estoy abierto. Lo que voy a hacer es, para la gente que son técnicas, que con las preguntas voy a abordar lo técnico hasta donde sea necesario para responder la pregunta, porque no quiero llenarme de tecnicismos si no son necesarios. Pero la gente que tiene pregunta técnica tenga toda la libertad de preguntarme, que yo con mucho gusto le respondo. Hola Juan, buen día. Buen día. Sí, las preguntas están en el chat ya, hay bastante. Ok, déjame para acá. Un segundito. ¿Quién valida las transacciones en una red de blockchain? Entonces, en una red de blockchain, los mineros son los que validan. Entonces, déjame compartir. Déjame compartir de nuevo esto. Entonces, te explico. Ajá. Entonces, mira, ¿quién valida? Validan cuando se crean las páginas. Mira qué pasa. Cuando se crean las páginas, por ejemplo, en el bloque 1, en la página 1, la huella, hay un algoritmo en particular para calcular, computar la huella. Entonces, las personas que computan la huella son los mineros. Entonces, los mineros son los que hacen un trabajo enorme, unos cálculos matemáticos muy intensos para crear la huella de un bloque. Entonces, ellos son los que garantizan y confirman que todos los eventos que se pusieron en la página número 1, por ejemplo, en el bloque 1, son válidos. Entonces, ¿qué sucede? Un minero hace muchísimo trabajo, valida que esto es así y produce una huella que también se adhiere a las reglas, porque hay una regla también para las huellas. Entonces, por ese trabajo, el mismo sistema le paga en monedas. Hay un registro en la misma página que dice, mira, por este trabajo que tú estás haciendo, te pagamos una moneda o la cantidad de monedas que sean. Entonces, esta persona, el minero que encuentra la huella, es la persona que verifica. Una vez esta persona verifica, este bloque que tiene esta huella, le es enviado, se le envía a todos los otros mineros del sistema, a todos los otros validadores del sistema. Y ellos, independientemente, también chequean que todas las reglas fueron validadas, que todas las reglas se están cumpliendo. Y si eso es así, aceptan ese bloque y empiezan a crear la próxima página. Pero si los otros validadores, si los otros mineros ven esa página y ven que hay algo que no concuerda o que no cumple una regla, todos los otros validadores rechazan tu página y siguen trabajando en crear una página nueva. Entonces, los creadores de las huellas, que son los mineros, son los que validan. Y el resto de los validadores consensúan si eso fue hecho correctamente o no. Si fue hecho incorrectamente, la rechazan y esa página, ese bloque, no se añade a la historia. Y si se confirma que sí, que cumple la regla, se añade esa nueva página y se empieza a crear la próxima.
Ok, entonces, próxima pregunta. ¿Qué significa que una transacción sea inmutable? Oh, qué bueno. Que una transacción sea inmutable significa que no se puede cambiar. Eh, Discúlpeme, señor, yo voy a para atrás para adelante aquí, enseñando eso. Que una transacción sea inmutable significa que no se puede cambiar. Específicamente, te explico. Estoy buscando aquí. Ok. Entonces, que una transacción inmutable se relaciona a la idea número 3, que el costo de edición sea irrazonable. O sea, mutable significa que muta, que cambia. Inmutable significa que no cambia, ¿verdad? Que no muta. Entonces, eso significa que las transacciones no cambian, que los eventos que están incluidos en el libro mayor, en la historia, una vez escritos, no cambian. Entonces, la idea número 3 es precisamente eso, que una vez que la historia sea incluida, que un evento sea incluido en la historia oficial, el costo de editar ese evento sea irrazonablemente alto. Esta característica es lo que te garantiza que ese evento es inmutable, que el costo de cambiarlo es tan alto que el que quiera no tenga los recursos. Y el que quiera y tenga los recursos no pueda, porque no es razonable para nada. Te voy a dar un ejemplo. Para tú cambiar una transacción de Bitcoin que pasó hace una semana, hace 30 bloques atrás, por ejemplo, el costo de eso, de tú lograr eso, es más grande que todo el capital que existe en el planeta Tierra. El costo computacional de tú lograr cambiar eso. Eso es irrazonable. Y aun si tú tuvieras ese poder computacional o esos recursos, tú no lo vas a utilizar para eso, porque es irrazonable. Entonces, inmutable significa eso, que no cambia, que el evento que tú escribiste en la historia, que fue aceptada en el libro mayor, se aceptó de esa forma y tú puedes estar segura que en un año, 10 años, eso no va a cambiar. Tú puedes volver a chequear el libro mayor y esa transacción va a estar ahí tal cual, ese evento. ¿Qué pasaría si alguien intenta alterar un bloque? Bueno, como mencioné, por el tema de las huellas y por el tema de las firmas, eso se nota de una vez. Cuando tú estás recalculando las huellas de las páginas y te da una incoherencia, de una vez es notable. Y de hecho, cuando eso pasa en el proceso de construcción de la cadena, esos bloques se van rechazando. Y si tú tienes un historial, por ejemplo, y algún nodo te manda información de una cadena nueva, lo que el sistema va a hacer es que va a chequear cuál versión de la historia se le ha hecho más trabajo. Si tú miras todas las huellas, hay una cantidad de trabajo que se hace por las huellas y la historia a la que se le ha hecho más trabajo es la historia oficial. Entonces, ¿qué pasaría si alguien intenta alterar un bloque? Primero, es detectable inmediatamente y segundo, el resto del sistema lo rechaza. Tú puedes inventar los bloques que tú quieras, pero no se va a convertir en parte de la historia oficial, porque los validadores la van a rechazar. ¿Cuál es la relación entre blockchain y criptomonedas? Qué pregunta tan interesante. ¿Cómo te digo? Blockchain es el sistema, como te lo acabo de describir, que es un libro mayor. Criptomonedas se refiere específicamente a la aplicación de blockchain al sector financiero, específicamente. Entonces, si tú agarras blockchain y en vez de aplicarlo al sector financiero, como el tema de monedas, tú lo aplicaras al sector inmobiliario desde el punto de vista del gobierno, títulos de propiedades. Entonces, ya ese blockchain se convierte en otra cosa. Si lo fueras a aplicar, por ejemplo, el blockchain, la tecnología, al sector de almacenes, con el tema de los inventarios, entonces ya blockchain estaría aplicado a otra cosa. Entonces, las criptomonedas son simplemente una aplicación del blockchain a el sector financiero. Entonces, son muy relacionados. Otra pregunta. ¿En qué casos blockchain agrega valor real en una empresa y en cuáles es solo una moda? Bueno, como te mencioné, el sector bancario 100%,
Si tú tienes almacenes grandes, te puede ayudar bastante con el tema de inventario, aunque ahí hay que hacer toda una infraestructura para que eso realmente sea, ¿cómo te digo? Te dé valor real. También yo le doy asesoría, por ejemplo, a una compañía, no puedo decir el nombre, pero está en el top 500 de las compañías de Estados Unidos. Ellos son una compañía de anuncios. El trabajo de ellos es ponerle anuncio en la cara de cualquier audiencia que ellos encuentren. Entonces, como mecanismo de entrega, ellos tienen videojuegos en Apple, en Android. Ellos tienen como 90 juegos. Y son esos juegos que tú descargas y tú los puedes jugar. Y como cada minuto, cada vez que tú pasas un nivel, te enseñan un anuncio. Esta compañía hace eso, tiene muchos juegos y te enseña anuncios a través de los juegos. ¿Qué sucede? Cada juego tiene su moneda, en donde tú puedes comprar herramientas, palitas, tractores, lo que sea que tenga el juego. Entonces, tú tienes 90 juegos, tú tienes 90 economías diferentes, porque cada juego tiene una moneda diferente. Entonces, lo que esta compañía quería saber era cómo ellos podían monetizar esto de una manera más congruente. Porque tener 90 economías es un tema. Entonces, lo que yo quería saber es cómo utilizamos un blockchain para tener una moneda de la compañía. Y encima del blockchain, que cada juego tenga un token en donde con esos tokens tú pudieses comprar la moneda de la compañía que está en el blockchain. Entonces tú vas a tener ahí 90 economías, 90 tokens, una para cada juego, en donde cada economía del juego está asociada a la economía de la compañía a través del blockchain, en donde tú en un juego tú puedes acumular monedas, comprar la moneda de la compañía y con esa moneda de la compañía entrar a otro juego y convertir. Entonces, ya, es como tú tener un planeta de 90 países y tú tienes una moneda universal. Cada país, cada juego tiene su propia moneda local y tú puedes salirte de un país, convertir a la moneda global y después ir a otro país y convertir de nuevo la moneda local de ese país, de ese juego nuevo. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, fue muy interesante para ellos y al final decidieron hacer su propia criptomoneda porque ellos tienen algunos requerimientos muy específicos. Entonces, para un ejemplo puntual de en dónde tiene sentido. Si tú tienes juegos, eres diseñador de juegos y especialmente si tú eres una compañía que tiene varios juegos y tú quieres hacer algo económico muy interesante, considerar blockchain es una muy buena idea. También, obviamente, el sector bancario y el gobierno. A ver. Hablas de tecnología blockchain. ¿En qué consiste? Base de datos y lenguajes de programación particulares, proveedores en específico. Entonces, el blockchain, ¿cómo te digo? Es un libro mayor, es una abstracción. Tú puedes crearlo, tú puedes crearlo de cero si tú quieres, lo puedes hacer en Python, si tú quieres un prototipo, lo puedes hacer en C, en C++, en tu lenguaje de preferencia realmente. Entonces, hay muchos que ya existen. Entonces, tú puedes tomar de los que ya existen y modificarlos para tus necesidades. Por ejemplo, yo tengo mi propio proyecto de criptomonedas que se llama Project Factor. Lo puedes buscar así mismo, projectfactor.io. Project es en inglés, se escribe con J. Projectfactor.io. Lo puedes buscar en X, en Twitter también. Y, por ejemplo, yo tuve una necesidad académica de auditar llaves criptográficas y yo tomé a Bitcoin y lo modifiqué para mis necesidades y creé mi proyecto, que de hecho me lo financió Coinbase en el 2022 y todavía está corriendo hoy en día y se cotiza en intercambios. Entonces, tú puedes o tomar una cadena que ya existe, que tenga las propiedades que a ti te gustan y construir encima de esa cadena. O puedes tomar una cadena que ya existe y modificarla para crear la tuya propia, utilizando esa como modelo. O puedes crear la tuya propia desde cero, que también es una opción. Entonces, hay muchas opciones y no es como que hay proveedores de cadenas de bloques, sino que simplemente es una tecnología. Y si tú tienes gente técnica o puedes contratar a compañías para que te asesoren, puedes hacerlo y puedes construir desde cero. Construir desde lo que ya existe o simplemente utilizar lo que ya existe. Entonces, hay tan como que la tres medidas.
Eh, ok, creo que ya esas son todas las preguntas. ¿Hay alguna otra? No, Bueno, ya, por el ya momento, se ¿no? concluyeron con las preguntas en el chat. Ok, excelente. Entonces, mi nombre es Juan Luis Vargas Molina. Gracias a todos por atender. Yo doy asesoría en este tema de blockchain, también en el tema de criptografía, a los que les interese por tema de seguridad y ese tema. Y gracias a todos por estar aquí. Me pueden encontrar en Instagram, Juan de Cifra, es mi nick. Y sí, gracias por venir.